Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Uno de los momentos que más desapercibidos pasaron el otro día en el debate A4, el debate electoral, fue cuando Mariano Rajoy increpó a Albert Rivera diciéndole o acusándole de haber cobrado en negro. Fue un momento, yo la verdad pocas veces he sentido tanta repugnancia, incluso hasta física diría, por supuesto intelectual, pero en ese momento fue física por Mariano Rajoy. Le miraba con esa cara de inquisidor, esa cara de burócrata recreándose en su propia maldad, diciéndole: que sepas que conozco un delito que has hecho y es que has cobrado en negro alguna vez de tu vida, reconócelo. Esto lo está diciendo un tío que tiene la sede pagada con dinero negro o que le acusan de tener la sede con pagada de dinero negro. Pero bueno, lo peor no era eso, lo peor era el modo en el que se lo decía. Primero intentando equiparar el pago de la sede y todo el trajín de sobres que ha habido dentro del Partido Popular con un simple cobro o un simple pago, como vamos a ver ahora, en dinero negro, que todos los españoles lo hemos hecho. Eso por un lado, y por otro, recriminando a Albert Rivera, que no deja de ser, a fin de cuentas, un político recién llegado, entre comillas. Él tuvo una vida antes de la política, trabajaba en la Caixa y es un chico de Barcelona de clase media. Su padre era, o no sé si sigue siendo, autónomo y ha tenido que abrirse camino en la vida. No como Mariano Rajoy, que es un hijo y nieto de funcionarios. Los Rajoy hace, ¿cuánto? 3, 4, 5 generaciones que no saben lo que es buscarse la vida por ahí en el sector privado, satisfaciendo a los demás. Pues bien, 5 generaciones después, vemos como este aristócrata del BOE señalaba con el dedo índice al pobre español diciéndole que una vez había cobrado con dinero negro. Es de estas veces en las que me arrepiento de hacer un podcast y no un videocast, y no mostrarlo en vídeo porque el vídeo lo tengo, pero no os lo puedo sacar porque esto va solo por audio. Lo que sí tengo es el momento en el que se lo dice. Lo he bajado de un periódico, por eso que no se escucha muy bien, pero sí que se capta esa sensación casi policíaca cuando se refiere a Albert Rivera. Vamos a dejarlo, vais a escucharlo por si no os acordáis de ello, los que lo visteis, y para los que no visteis el debate, que alguno no lo vería, para que os metáis en harina o por lo menos sepáis lo que quiero decir. Y por cierto, no me ha contestado a la pregunta que le hice antes. ¿Cuándo cobró usted dinero negro, tal y como le dijo al programa Salvados al señor Évole? ¿Cuándo cobró usted Yo no he cobrado dinero nunca negro? dinero negro, Pues señor entonces Rajoy. No, dije alguien que le ha mentido. O miente ahora o le ha mentido al señor Le dije Évole. que había pagado cuando no estaba en la política. Me dije, ¿ha pagado usted una factura de dinero negro? Y dije, sí. Usted ya sé que miente y luego lo hace y cobra sobres y dinero negro de las mordidas. Eso es mentira. Yo lo dije porque Eso prefiero es decir la verdad. Porque cuando yo no estaba en política y era un joven como cualquier otro, lo hice, sí. Como muchos españoles, lamentablemente. Y el Cobraba señor y pagaban Sánchez también dinero lo dijo negro, ¿no? públicamente. Bien, ¿qué os parece? ¿Ha cobrado usted en dinero negro? ¿Ha cobrado usted en dinero negro? He investigado, resulta que al final no cobró en dinero negro, pagó en dinero negro, pero ¿quién no ha pagado alguna vez una cosa en dinero negro? No lo sé, todos, mal que bien, alguna vez hemos pagado alguna chapucilla en dinero negro, o hemos comprado algo en la calle, hemos comprado algo en mantero. ¿Quién no ha comprado alguna vez un disco, un mantero en la calle? Cosas que se hacen en dinero negro. ¿Quién no ha vendido alguna vez algún objeto? O muchos. Ha vendido un teléfono móvil que no iba a utilizar porque se quería comprar uno nuevo o cualquier otra cosa, y eso evidentemente no hacemos factura cuando le vendemos a un amigo un reproductor de MP3 o un teléfono móvil o le vendemos un portátil que hemos dejado de utilizar. Eso son ventas en negro, ¿eh? Ojo. Lo mismo con los cobros. ¿Quién no ha sido joven, quién ha tenido 18 años o 19 y ha trabajado en un bar de copas o en una discoteca poniendo copas o poniendo música y ha cobrado en negro? ¿Quién no ha dado clases particulares a los vecinos del barrio, a los del mismo, la misma escalera, y ha cobrado en negro? ¿O es que hay que echar una factura con 16 o 17 años a la vecina a la que le estás dando clases de latín? Esto demuestra que Mariano Rajoy, como todos los de su especie, viven al margen del mundo real. Y esto le parece lo más grave del mundo. Alguien que ha hecho algo en dinero negro. Era el arquetipo o el tipo ideal del funcionario. Lo veíamos ahí con su barba, todo crecido, hecho un soberbio, diciendo que sepa que yo sé que usted ha cobrado con dinero negro. Bien, cuando digo que es el arquetipo del funcionario es porque solo un día después del debate, o 2 días después,
me encuentro con un tuit de la Asociación de Inspectores de Hacienda, ya sabéis, nuestros amigos, los amigos de los niños, quejándose de que había menos funcionarios, de que la crisis la habían pagado los funcionarios. Dije, esto es mentira, me dije a mí mismo, pero voy a mirar los datos. Y 2 horas después, antes de que me diese tiempo siquiera a mirar los datos, me encontré los teletipos y efectivamente no hay menos funcionarios que antes de la crisis. De hecho, hay más. Lo que hay es menos funcionarios que en 2011. Porque ya sabéis cómo intentó resolver Zapatero la crisis. Al estilo Garzonita empezó a contratar y a hacer gasto público a lo bestia y se tocó techo en 2011. Desde entonces se ha intentado moderar un poco. Aun con todo, la moderación no ha sido suficiente porque hoy tenemos más funcionarios que entonces, más funcionarios que cuando Rajoy llegó al poder. La pregunta que nos haríamos, por lo tanto, ¿cuántos como Rajoy hay? ¿Cuánta gente viviendo cuya nómina depende del Estado? Este es un tema que ya hemos tratado en la Contacrónica en alguna ocasión y que seguiré tratando todas las veces que sean necesarias porque creo que es uno de los principales problemas del Estado en España. Y es que tiene una nómina altísima. Es que necesita recaudar varias figuras fiscales solo para pagar nóminas de empleados. En España actualmente hay 3 millones de funcionarios, 3.018.300. Eso según la EPA. Según el Registro Central de Personal público, que es el registro oficial, hay 2.519.280. Y bueno, ¿dónde está el medio millón restante? Ese medio millón, ¿por qué la EPA? Entonces la EPA miente, pero la EPA es una encuesta que realiza el propio Estado. Pertenece al INE, la encuesta de población activa. Pues la diferencia radica en que no está incluida en el registro central de personal público, no están incluidos los empleados de las empresas públicas, algunas con muchísimo personal, como por ejemplo Correos, que no entiendo yo bien por qué Correos tiene que ser estatal, sinceramente, es como lo de Renfe. No entiendo por qué el Estado tiene que andar llevando y trayendo cartas, por qué razón. Y tiene una plantilla gigantesca. La han intentado aligerar en los últimos años, pero aún con todo sigue siendo gigantesca. Aparte de las empresas estatales, otro tipo de empresas municipales, autonómicas, etcétera. Tampoco están incluidos los altos cargos, no están incluidos los políticos, es decir, el propio Rajoy, y no está incluido el personal municipal con menos de 6 meses. Es decir, ese medio millón está ahí. Por lo tanto, si sumamos lo que figura en el registro de personal público con todas estas categorías que os he dado, pues tenemos la mágica cifra de 3.018.300, es decir, 3 millones de personas, 3 millones de nóminas que hay que satisfacer a final de mes. El tema del dato no es ese. Es decir, el dato no es que haya 3 millones de funcionarios, esto ya lo sabíamos, cualquier español medianamente informado lo sabe. Sabe que hay 3 millones de nóminas que ingresar el día 1 de cada mes, o el día 30 por la tarde. A pesar de que la de las empresas privadas no tiene por qué ingresar el 30 por la tarde, puede ingresar el 2, o el 3 o el 13. Pero hay de nosotros el día que una nómina pública se retrase 10 horas, o 6 horas, o 2 minutos. No sucedería, no puede suceder. Se armaría la de San Quintín. Bien, la cuestión no es esa, la cuestión es que, o el dato importante, o la noticia, por hacerlo en términos periodísticos, es que hay más funcionarios que en 2007, a pesar de las que hemos pasado. Algunos menos que en 2011, cierto es, pero más que en 2007. Y lo que hay que hacer es con las comparaciones precrisis, no con los inspectores de Hacienda. En ese tuit del que os hablaba, lo que buscaban era la comparación más interesada, más a su favor. Con los funcionarios, además, no sucede como lo del huevo y la gallina, que uno realmente nunca sabe qué vino antes. Puede ponerse qué vino antes, el huevo o la gallina o el huevo. No. Para que exista personal público y político, tiene que haber alguien que lo sostenga. Tiene que haber trabajadores en el sector privado que generen riqueza y mantengan y puedan pagar el sueldo. Es decir, hasta el último céntimo que ha recibido Mariano Rajoy en su vida, hasta el último, del primero al último, lo ha tenido que generar alguien en el sector privado. Desde el primer sueldo que recibió, que no sé si sería de registrador, bueno, hasta el último garbanzo que se ha metido a su boca, porque su padre era funcionario también, lo han pagado o lo ha tenido que generar alguien en el sector privado. Estamos hablando, Rajoy nació en los años 50. Imaginaos la cantidad de riqueza que ha tenido que generar los españoles en el sector privado para que la familia Rajoy y los Brey comiesen. Lo mismo digo con los SAE de Santa María, es decir, que también creo que son todos funcionarios, o casi todos funcionarios. Y de estos, de los que generan esa riqueza, hay muchos menos. Es decir, se quejaban los inspectores de Hacienda el otro día de que había 100.000 o 100 y pico mil empleados menos que en 2011. Sí, ya, se ha intentado moderar un poquito, que se ha moderado nada. Han pasado de, ¿cuánto? De 3.150.000 a 3 millones clavados. Bien, de los que generan hay 2,2 millones menos que en 2007. Y ojo, después de 2 años de recuperación del empleo privado.
que en el panorama o la diapositiva en el mes de diciembre de 2013 era todavía más abracadabrante. La destrucción, la crisis en España, y lo digo ahora, lo repetiré 100.000 veces si es necesario, porque además la verdad me acompaña, la ha pagado el sector privado, la han pagado los trabajadores del sector privado, la han pagado las empresas privadas. Lo público apenas se ha enterado. Y ahí tenemos que el trabajador del sector privado ha cometido una devaluación salarial acojonante. Los empleados públicos no ganan ni un céntimo menos, de hecho ganan bastantes más que hace 10 años, que en el año 2006 o que en el año 2007. Esto nos lleva directamente a hacer una cuenta muy básica. Una cuenta de 2 y 2 son 4, ¿eh? Más bocas que alimentar y menos manos para hacerlo. Pues no hace falta que explique mucho más. Si lo miramos con más perspectiva, es decir, tiramos en el tiempo más allá de 2007, nos vamos, no sé, a 1987, por ejemplo. Hace, casi 30 años, 29 años. Pues en el año 1987 en España había, con la misma cuenta, 1,8 millones de funcionarios. Hoy son 3. Es decir, ha crecido en estos últimos 29 años un 60% la plantilla pública. Para pagarlos, para que puedan cobrar su nómina todos los meses, es necesario destinar el 70% de los principales impuestos. Necesitamos recaudar toda la recaudación de IRPF, toda la recaudación de sociedades, las dos juntas, se van enteras en pagar nóminas públicas. Y aún así es necesario tirar de otros impuestos porque entre las dos no dan juntas. Estamos hablando de 120.000 millones de euros. Lo mismo más o menos que se gasta en pensiones. Con la diferencia de que las pensiones, antes el pensionista ha puesto algo. Le han estado quitando una buena parte de su sueldo, aunque que no es culpable a fin de cuentas de que se lo haya gastado el Estado. Tampoco es culpable el funcionario, ojo, y no estoy diciendo en ningún momento que no hagan falta funcionarios. Creo que hacen falta empleados públicos, en tanto el Estado existe, necesita tener personal, y más personal bien pagado y cualificado. Creo que el Estado necesita buenos jueces y necesita policías. Necesita empleados, igual que un ayuntamiento necesita, pues, ¿qué os voy a decir yo? Personal para atender los asuntos administrativos, que alguno tiene que haber. Es decir, no estoy en ningún momento haciendo una enmienda a la totalidad, para nada. Estoy simplemente haciéndoos ver o tratándoos de hacer ver que quizás sean demasiados y que cuesten mucho. De hecho, si miramos históricamente de nuevo, vámonos, por ejemplo, a finales de los 90, al año 99. La España del 99 no era muy distinta a la actual. Muchas de estas comparaciones se hacen con el año 75, 76, ya, pues que el país ha cambiado mucho en los últimos 40 años, ¿no? Entonces no había comunidades autónomas. Sí es cierto que el catálogo de servicios que presta el Estado ha aumentado, pero del 99 esta parte no ha aumentado mucho. Yo diría que en algunas cosas hasta ha disminuido. Bien, en 1969 la nómina pública costaba 60.000 millones de euros, la mitad, exactamente la mitad. Si vamos a hacer este mismo cálculo a Suecia, por ejemplo, un modelo nórdico, ya sabéis, estos datos los estoy sacando de tablas que os invito, por cierto, a verlo. No sé si conocéis a Sebastián Puig. Sebastián Puig es un tuitero español que vive en Estados Unidos. Su cuenta de Twitter es @lentejitas. Bien, pues Sebastián tiene un Storify de estos que ha publicado hoy, lo podéis encontrar en Twitter, con datos, tablas, datos y tablas, muy serio. Como Sebastián hace las cosas, que las hace muy bien porque es un puñetero crack este hombre. Bien, estos datos los estoy sacando de lo que él ha publicado. Yo este dato, por ejemplo, no lo conocía. El dato de la Oficina Sueca de Mediación, en el que uno se entera que el número de funcionarios se ha mantenido estable desde 1995, en 1.200.000. Algunos años incluso bajó un poquito, pero tampoco mucho, más o menos todos los años. Durante casi 20 años, de 1995 a 2014, son los mismos. Nosotros, como habéis visto, los hemos duplicado. Y el coste se ha duplicado también, obviamente. Porque los funcionarios españoles, a pesar de que ellos crean lo contrario, están muy bien pagados. Son funcionarios especialmente bien remunerados, sobre todo si los comparamos con los de otras partes de Europa, incluidos los nórdicos. Iros a estos datos que ofrece Sebastián en este Storify y lo podréis comprobar con vuestros propios ojos. No me estoy inventando nada. Estoy dando datos fríos. Los mismos datos que los inspectores de Hacienda no quieren hablar de ellos y prefieren ir al titularazo y a la mentira. Y decir, hemos sufrido muchísimo, hemos pagado la crisis. Se quejaban de que en el debate no se había hablado de ellos. Bueno, sí que se habló de ustedes. Por supuesto que se habló de ustedes.
Teníais ahí un registrador de la propiedad echando en cara a uno que había trabajado en un banco, es decir, a un español que había tenido que abrirse camino por sus propios medios y sin papá Estado por detrás, echándole en cara que una vez había hecho un cobro en negro. Ojo. Y todo el debate rondaba en torno a gastar, gastar y gastar. Y la primera víctima del gasto ya sabéis cuál es. La primera víctima es el contribuyente y el primer beneficiado es el empleado que se paga con el gasto del contribuyente. Se crean programas, se crean agencias y en esas agencias hay gente y en esos programas los tiene que llevar a cabo gente. El gasto público no es neutro. Lo vamos a ver ahora en la voz de noticia, como no es neutro en absoluto. Bien, estos datos lo que nos dicen es que el empleo público en España ha entrado o entró en algún momento, en época de Aznar, curiosamente, entró en metástasis. Especialmente en las autonomías. Es cierto que en el Estado central o la Administración central no ha crecido tanto, pero es que la Administración central, que se ha quedado como un cascarón vacío, debería haber disminuido. Hoy los empleados centrales, los empleados de la Administración central, deberían ser algo así como algo testimonial. Debería ser difícil encontrar uno, más allá del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Defensa y poco más, y Presidencia del Gobierno. En el resto está prácticamente todo transferido. Los ministerios de Sanidad, los ministerios de Educación y unos cuantos más, que tienen ya las competencias prácticamente todas transferidas, deberían caber todos en un edificio pequeño, de 3 plantas, para tener ahí al ministro y a 4 o 5 colaboradores y un par de secretarios. Ya está. Pero no, siguen siendo, no hay más que ir a Madrid, dar llegar al Paseo de la Castellana y ver lo que es nuevos ministerios, o acercarse a cualquier edificio. Lo que no se quiere hacer, lo que no queremos ver, nos resistimos a ver, porque no sé si es porque estamos a hitos de propaganda, es que el problema del empleo público en España no es el empleo público en sí, que ya digo que está bien que exista en tanto en cuanto existe el empleador público. El problema del empleo público es que son demasiados. Ya he puesto el ejemplo de Suecia, eran 1.200.000 en el año 1995 y son 1.200.000 en 2015. Ya está, el país apenas ha tenido incremento demográfico, como España, y manteniendo la misma cartera de servicios que ofrecía Suecia en el 95 es muy parecida a la de 2015, lo mismo que España. Yo vivía en 1995 y en 1999. Era adulto además en el 99, plenamente adulto. Y lo que te daba el Estado era casi lo mismo. De lo que te hacía era quitarte menos, eso sí es verdad. Los impuestos eran más bajos en el 99 que ahora. Es decir, se han inflado las plantillas de una manera que yo considero insensata, porque comprometen la estabilidad misma del Estado, que lo obligas o lo conduces inevitablemente al déficit, a un déficit crónico. Y además, cada empleado público tiene un coste en la economía real. Eso es lo que no se suele hablar. Es que para que se recauden, para destinar la recaudación de 2 tipos de impuestos completos y que te haga falta parte de un tercero solo a pagar nóminas públicas, eso es dinero que has tenido que quitarle a la gente antes. Ese dinero se podía haber ido en otras cosas. Un empresario que ha tenido que liquidar sociedades, si el impuesto de sociedades fuese la mitad, esa otra mitad podía haberla invertido en lugar de dársela al gobierno para que pagase a su vez nóminas públicas. Podría haber hecho una ampliación, simplemente. Digo yo, no lo sé, una persona que ha tenido que pagar tanto en IRPF, esa diferencial podía haber pagado una carrera a su hijo o haberse comprado un coche, con la generación de empleo que eso tiene, o haber ahorrado. Es decir, el empleo público tiene un coste directo sobre el empleo privado. Cuantos más funcionarios hay, más cuesta mantenerlos, más tiempo tienen que dedicar los empleados del sector privado, más caro es el empleo privado porque tiene que ir más cargado de impuestos. No lo sé, yo no soy economista, pero sé que 2 y 2 son 4. Y que, como decía, creo que era Platón, los graves caen. Es decir, la fuerza de la gravedad existe. Puedo negarla o intentar negarla o decir que no es la que es, pero estar ahí está. Vamos a hacer una última comparación. Pongamos por caso que reducen la plantilla pública a la mitad. Es decir, en lugar de 3 millones pasa a ser 1,5 millones. 1,5 millones no estaría mal servida de empleados públicos España. Cuando digo empleados públicos, incluyo políticos, por supuestísimo. Incluyo empresas públicas, que no deberían existir las empresas públicas, pero bueno. A la mitad, 1,5 millones, con la mitad de coste. Es decir, que en lugar de costar 120.000 millones, costase 60.000 millones. La mitad,
Vamos a hacerlo para que todos lo entendamos. Bien, en ese momento, en ese preciso instante, recuperaríamos entera toda la partida de la recaudación de IVA del año pasado, que fue aproximadamente esa, 60.000 millones de euros. Es decir, ese 21% que tenéis que pagar por cualquier cosita, por la cena que da, por lo que sea, ese 21% se va en su integridad a pagar solo la mitad de las nóminas de la mitad de los empleados públicos. Si bajasen a la mitad, si lo dejásemos en 1,5 millones, aparte de que liberaríamos un montón de mano de obra que podría emplearse en otras áreas de la economía, muchas veces mano de obra muy bien cualificada, un montón de cerebros inventando por la economía. Aparte de eso, liberaríamos al Estado de 60.000 millones que podría hacer varias cosas. Una, emplearlas en otra cosa. Eso como empezaría un socialdemócrata. Bueno, pues ya que no nos lo gastemos en nóminas, vamos a gastárnoslo en hacer zanjas o en construir autopistas o aeropuertos. O no devolvérselo a la gente. O que el IVA, se podrían permitir bajar el IVA al 15%. No sería necesario tener el IVA en el 21%. Como dicen, es imposible bajar el IVA. No, es perfectamente posible. Lo único que tienes que hacer es reducir el gasto. Esto tomémoslo como una pequeña parábola de que el problema del Estado en España no es el ingreso, no. El problema del Estado es el gasto. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Parece que Manuela Carmena se ha propuesto suministrarnos un verano flauta antológico. Yo lo agradezco, la verdad, porque como bien sabéis, soy perro flautólogo y todas estas cosas me encantan. La noticia es la siguiente. Carmena va a fichar, o ha fichado ya mejor dicho, ficha de nuevo a la autora de la cabalgata para los veranos de la villa. La cabalgata, cuando yo digo Carmena y cabalgata, no hace falta que detalle ninguna cosa más. Ya sabéis, ya tenéis la imagen de los Reyes Magos vestidos con las cortinas de ducha en la cabeza. Pues resulta que el área de Cultura y Deportes, que es el que dirige Celia Mayer, mi amiga Celia Mayer, en el Ayuntamiento de Madrid va a contar de nuevo con la directora artística que fue la que organizó la cosa esta, lo de la cabalgata. No he dicho cosa porque no he encontrado otro sustantivo mejor. La cosa esta, como la mujer esta se llama, por cierto, Maral Kekejian. No sé si es de origen armenio, parece ese apellido. La cosa es que esta mujer, que es licenciada en Historia del Arte, he ido a mirar, soy un periodista de investigación, de investigación perroflautológica, y Maral Kekejian me he visto que es licenciada en Historia del Arte, curiosamente por la misma facultad en la que yo estudié, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Madrid. Lo único que ella estudió un poquitín más tarde que yo, pero vamos, estudió en las mismas aulas o jaulas, como quiera uno entender, que yo. Es una chica, pues bueno, chica ya no tanto, ya tiene cierta edad, no es mayor, pero tampoco es una jovencita, aunque ella probablemente se crea que es una jovencita. Pues esta chica era responsable, o esta mujer era responsable de la sala en el teatro El Canto de la Cabra durante varios años y bueno, ha hecho teatro universitario y demás. No digo yo, fue responsable de Artes Escénicas de la Casa Encendida. Bueno, tiene un currículum bueno para todas estas cosas y es decir, que no está cogida así a dedo de cualquier manera, que está bien y va a encargarse de organizar la parte artística de los veranos de la villa, que es una cosa que se organiza desde siempre, que organizan unas cosillas culturales por todo Madrid durante el verano. ¿Sabéis? Esas fechas mágicas en las que los madrileños desaparecen de la ciudad. Entonces, eso de los veranos de la villa se queda básicamente para los turistas cuando hay turistas. Es una especie de festival que dura todo el verano solo, de músicos, teatrillos y cosas por el estilo. No sé cuánto les va a costar, costará su dinero. La pega que le puedo poner es que yo creo que el ayuntamiento no tiene que hacer esto, pero vamos, ni el ayuntamiento de Podemos, ni el ayuntamiento del PP, ni el ayuntamiento del PSOE. El político y la cultura, las dos juntas, es como mezclar agua y aceite. Es una cosa que no pueden llevarse bien. Y curiosamente siempre se llevan bien, el uno y el otro. Bueno, mejor dicho, uno manda porque es el que paga y el otro obedece. Esto lo han hecho pues porque les pareció muy bien lo de la cabalgata, que tanto escándalo ocasionó y que tanta indignación produjo hace unos meses. Pues puede ser que tengamos de nuevo una cabalgata reloaded, en este caso, y nos lo pasemos muy bien. Yo lo estoy esperando porque la campaña, ya os dije ayer, que está siendo un coñazo. Hay muy poca perroflautería por la calle y estas cosas yo las siento especialmente, porque mi objeto de estudio principal, a este paso me voy a tener que mudar a Barcelona, mi objeto de estudio principal, que es el perroflauta tomado de uno en uno, pues no le puedo mirar a los ojos, no puedo trabajármelo como me lo trabajaba en otros tiempos. Desde que han llegado al poder, la verdad es que las calles se han secado y esto es una auténtica lástima.
Casi estoy deseando que vuelvan a la oposición para que le vuelvan a armar pollos en la calle, solo por eso y volver a disfrutar con sus cosillas. Bien, pues con esta podenoticia Carmenita y Celia Mayerita, que las de Celia Mayer, reconocedme que son bastante buenas. Ojo, y aquí simplemente os doy la pista, que esta mujer, la que Kejan está, puede organizarlas muy pardas a poco que se lo proponga. Ya vimos lo que hizo en algo tan aparentemente inocuo como una cabalgata. Recordad lo que consiguió. Pues con esto ya no os doy más la paliza, que como siempre me estoy pasando de tiempo, y os emplazo hasta mañana. Os aviso, tengo ya una entrevista palabrada, pero no os digo con quién para que os pille de sorpresa. Hasta mañana, amigos.